Vende tu auto. El préstamo de tu hermano no se va a pagar solo, dijo mi papá después de subir mi alquiler un 80%. Todo empezó con una frase. Vende tu auto. El préstamo de tu hermano no se va a pagar solo. Así, sin anestesia, sin contexto, sin vergüenza. Como si fuera lo más normal del mundo que yo, el hijo que siempre hizo todo bien, tuviera que sacrificar lo poco que tenía por el otro hijo, el eterno niño de mamá que a sus 30 años aún vivía en modo ensayo y error. Me lo dijo mi papá sin siquiera levantar los ojos de su tablet, como si fuera una orden que esperaba que yo acatara en automático. No supe qué me dolió más, si la frase en sí o el hecho de que nadie en la mesa pareciera sorprendido. Mi madre solo suspiró, como si yo estuviera siendo dramático por querer conservar el único auto que me había podido comprar sin deudas. Liam, por supuesto, ni siquiera estaba presente. Estaría durmiendo, o jugando en la consola, o compartiendo otra frase motivacional estúpida sobre emprender y no rendirse nunca. Ellos pensaban que yo no me daba cuenta, pero lo veía todo. Lo notaba en cada gesto, en cada silencio cómplice, en la forma en que justificaban cualquier cosa que hiciera Liam y cuestionaban todo lo que hacía yo. Es que él es sensible, tiene sueños, tú eres fuerte, tú puedes con más. Qué conveniente, ¿no? Cuando alguien es responsable, automáticamente se convierte en la mula de carga de la familia. Pero ese día algo cambió. Algo se rompió dentro de mí, algo que llevaba años aguantando, fingiendo que no me dolía, que no importaba, que podía seguir soportando porque así son las cosas. Pero no. Yo ya había renunciado a suficiente. A los viajes, a los hobbies, a las salidas, a los amigos. Me pasé 3 años trabajando hasta la madrugada, ahorrando cada centavo, pagando alquiler a mis propios padres, ayudando en casa con todo mientras mi hermano jugaba a ser influencer desde el sofá. ¿Y qué obtuve a cambio? Que me pidieran vender mi auto. Mi herramienta de trabajo, mi independencia, mi único lujo. Para pagar un préstamo que ni siquiera era mío. Un préstamo que, por cierto, él pidió por su cuenta para una idea de negocio que nunca existió. Era como si todo en esta casa girara en torno a Liam. Sus sueños, sus errores, sus caprichos. Y yo era el salvavidas permanente que debía estar listo para saltar al agua cada vez que él se hundía. Ese día me fui a mi cuarto y me senté al borde de la cama con las manos temblando. No estaba triste. Ni siquiera estaba enojado. Estaba harto. Profundamente harto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a claridad. Pensé, si ellos me tratan como un cajero automático, entonces es hora de cerrar la cuenta. Fue ahí cuando comencé a planear. No una venganza, no una rabieta. Una estrategia. Porque si algo he aprendido en esta casa, es que las cosas solo cambian cuando uno decide dejar de ser útil para quien no lo merece. Y yo estaba a punto de volverme inútil. En el mejor sentido de la palabra. Pero antes de llegar a la bomba final, hay que contar cómo se llenó el tanque de gasolina. Porque esta historia no se trata solo de una decisión drástica, se trata de años de silencios tragados, de favores acumulados, de límites cruzados hasta que no quedó más espacio para uno mismo. En la siguiente parte, te cuento cómo empezó todo desde el regreso a casa, ese supuesto plan temporal que terminó robándome 3 años de mi vida y casi toda mi paz mental. Volver a casa de mis padres después de graduarme no fue parte del plan. Era solo una pausa estratégica, un año máximo. Un lugar donde ahorrar lo suficiente para dar el siguiente paso. Lo hablamos en términos claros. Estabilidad, dijo mi papá. Tranquilidad, agregó mi madre. Pero lo que no dijeron fue, bienvenido de nuevo a la trampa. Al principio, parecía razonable. Yo ayudaba con los gastos, pagaba un alquiler simbólico y colaboraba con las cuentas. Cocinaba, hacía el súper, incluso reparaba cosas en la casa que ni ellos sabían que estaban rotas. Pero con el tiempo, ese alquiler simbólico dejó de ser simbólico. Y mi ayuda dejó de ser ayuda para convertirse en obligación. Mientras tanto, Liam era el hijo de Laura Mística. Ese que no necesitaba trabajar porque estaba descubriéndose. En otras palabras, probando pasatiempos costosos, desde su fase de dropshipping hasta su etapa de YouTube con cámara profesional, la cual, por cierto, le compré yo. Porque según mi madre, él lo necesita más que tú. Como si tener un empleo estable me hiciera inmune al cansancio, a las frustraciones, a sentir que me estaban usando como una maldita red de seguridad con patas. Lo más indignante era lo normalizado que estaba todo. Yo trabajaba 60 horas semanales mientras él dormía hasta las 11, pedía comida por delivery con la cuenta de la familia y tenía el descaro de burlarse de mí por ser demasiado correcto. Mis padres no solo lo toleraban, lo alimentaban. Cada vez que cuestionaba algo, la respuesta era la misma, es tu hermano, está pasando por un mal momento, tú tienes más temple. Temple. Como si mi capacidad de aguantar los convirtiera a ellos en mejores padres. Para 2020, ya me sentía un extraño en mi propia casa.
El nivel de descaro llegó a tal punto que Liam se refería al sótano como mi estudio. No pagaba nada, no limpiaba nada, no aportaba nada. Pero tenía el ego inflado como si estuviera gestionando una startup multimillonaria. Cada vez que fracasaba, que era siempre, llegaban las excusas. No es el momento del mercado. Me sabotearon. Estoy en burnout. Y, por supuesto, siempre necesitaba algo, una cámara nueva, un micrófono mejor, un préstamo, un favor. Y luego llegó la estafa cripto. Tomó un préstamo personal de $15,000 que evaporó en semanas. ¿Y cuál fue la solución de mis padres? Pedirme que vendiera mi auto para ayudarlo a salir del problema. Como si fuera mi responsabilidad, como si yo hubiera invertido en Dogecoin sin leer una línea de contrato. Y cuando dije que no, se ofendieron. Me acusaron de egoísta. Mi madre llegó a decir, Liam no es como tú. Él es sensible. Tú eres fuerte. Tú puedes aguantar más. Qué fácil es dar la espalda cuando no eres tú quien carga la mochila. A partir de ahí, empecé a prestar más atención. Me di cuenta de que estaba viviendo una versión doméstica de explotación emocional. Yo era el que sostenía la estructura de la casa mientras ellos vivían en una fantasía donde Liam era el héroe incomprendido y yo el hermano con menos necesidades, el que no tenía derecho a quejarse porque tenía todo bajo control. Pero lo que nadie vio fue que yo también estaba al límite. Que cada vez que llegaba del trabajo y encontraba pedidos de Liam en la cuenta compartida, un paquete mío abierto, o su novia durmiendo en casa por cuarta noche seguida, algo dentro de mí se erosionaba. Que cada vez que mi padre decía tú eres el mayor, da el ejemplo, lo que realmente quería decir era, sacrificate por los demás. Hasta que un día Liam cruzó la última línea. Tocó la puerta de mi cuarto con la sonrisa de siempre, esa cara de no es gran cosa que ya conocía demasiado bien. Y me pidió que fuera su codeudor en un nuevo préstamo. Solo temporal, dijo. No vas a perder nada. Como si no hubiera perdido ya suficiente. Como si no supiera que él no paga ni lo que come. Ahí entendí que no iba a cambiar. Ni él, ni ellos. Que este ciclo tóxico donde uno da y el otro toma era el núcleo de esta familia. Que el cariño era condicional y las expectativas eran eternas. Ese día no le grité. No discutí. Solo cerré la puerta y empecé a planear mi salida. La siguiente parte no será sobre mis emociones. Será sobre mis acciones. Porque, si algo me enseñaron estos años, es que no importa cuántas veces digas no, lo único que respetan es cuando el no viene con consecuencias legales adjuntas. Y créeme, eso es lo que se viene. La frase favorita de mi familia era, es tu hermano. La usaban para todo. Para justificar sus errores, su pereza, su falta de límites. Y después de años de repetirla como si fuera un hechizo sagrado, ya no tenía ningún poder sobre mí. Porque el gran día de Liam se acercaba. Su lanzamiento oficial como emprendedor, como visionario, como genio incomprendido. Todo porque había diseñado camisetas con frases sacadas de Pinterest y planeaba una fiesta en el jardín como si estuviera presentando la nueva línea de Tesla. Mi madre estaba emocionada como si se graduara de Harvard. Mi padre lo ayudaba a ajustar la parrilla. Y yo, desde la ventana, con mi taza que decía Problem Solver, sabía que era el momento perfecto. No era venganza. Era justicia. Orden. Reclamé lo que era mío, la casa. Porque sí, la había comprado en silencio 6 meses antes. Había usado mis ahorros, mi crédito, mi estabilidad. Todo lo que ellos decían que me hacía fuerte pero usaban como excusa para explotarme. Ese día, imprimí los papeles con el mismo cuidado con el que un cirujano prepara sus instrumentos. La ley de nuestro estado era clara, 30 días de aviso. Notificación formal. Nada violento, nada fuera de lugar. Solo el recordatorio de que si tú no te respetas, nadie lo hará por ti. Esperé. Vi cómo los invitados llegaban. Vi a Liam pasearse con gafas de sol y una sonrisa que no había ganado. Dando órdenes. Actuando como si ya hubiera logrado algo. Mi padre sudaba en la parrilla. Mi madre organizaba las copas plásticas como si sirvieran champán de verdad. Todos aplaudían. Y cuando él empezó a dar su discurso sobre resiliencia, salí. Con el sobre en la mano. La sorpresa de cumpleaños era para él, claro. Pero también para todos los demás. Caminé hasta el centro del jardín y se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó con su típica sonrisa arrogante. Tu sorpresa, respondí. Tienes 30 días para irte de mi casa. El silencio fue inmediato. La música se apagó. Mi padre empezó a caminar hacia mí con el ceño fruncido. Mi madre parecía una estatua congelada. Y Liam, confundido, pensó que era una broma. Pero cuando abrió el sobre y vio los papeles de desalojo legales, el color se le fue del rostro. Lo dije claro. Alto. Frente a todos. Esta casa es mía. La compré. Está a mi nombre. Durante 3 años cargué con esta familia, pagué cuentas,
alquilé mi propio cuarto, mientras él no aportaba nada. Y ustedes no solo lo permitieron, me hicieron sentir culpable por no hacer más. ¿Y ahora me piden que venda mi auto para pagar su deuda? ¿Que firme un préstamo que ni entiendo? ¿Que lo ayude otra vez como si no fuera un adulto de 30 años? Los invité a escuchar, a todos. Amigos, vecinos, familia. Les conté cómo durante años fui el soporte silencioso, el comodín financiero, el hijo que no se queja. Mientras Liam vivía de ideas, yo vivía de trabajo real. Mientras él subía frases motivacionales, yo sacaba cuentas para que no nos cortaran la luz. Y entonces mostré la aplicación de la hipoteca. La casa estaba a mi nombre desde hacía 6 meses. Ninguno lo sabía porque nunca se preocuparon por preguntar. Solo asumieron que yo estaría ahí para sostenerlos. Siempre. Pues ya no. No se preocupen por el alquiler, les dije mientras me daba vuelta. Voy a perdonar los próximos 30 días. Después de eso, si alguien sigue aquí, dejaré que el sheriff lo resuelva. Cerré la puerta detrás de mí. Me puse los audífonos. Tomé la mejor siesta de mi vida. Desde entonces, el ambiente cambió. La casa ya no era una trampa. Era un campo de batalla en pausa. Mi padre andaba con el ceño fruncido todo el día. Mi madre se refugiaba en el vino. Y Liam, bueno, Liam no salía de su cuarto. Supongo que cuando pasas la vida creyendo que eres el protagonista de una película, es duro descubrir que eres solo el villano de otra persona. Pero lo mejor estaba por venir. Porque esto no terminaba con una notificación de desalojo. Esto apenas comenzaba. Después del desalojo sorpresa en su fiesta de lanzamiento, pensé que Liam al menos tendría la decencia de quedarse callado. Pero subestimé su capacidad de ser un imbécil. 4 días después, lo encontré husmeando en mis cosas. Literalmente, papeles míos sobre la mesa del comedor, extractos bancarios, documentos legales, incluso correos impresos. Mi papá lo ayudaba, como si estuvieran intentando encontrar una cláusula secreta que les permitiera revocar mi propiedad. Cuando le pregunté qué hacían, mi padre solo murmuró, queremos entender nuestras opciones. Como si lo que yo había hecho fuera ilegal o desproporcionado. Esta casa siempre ha sido nuestra, agregó, espiritualmente hablando. ¿Espiritualmente hablando? ¿De qué hablan? ¿Ahora son dueños emocionales? Me reí en su cara. Ese mismo día, mi madre apareció con una hoja de papel. Una lista escrita a mano. Compras, facturas, reparaciones, todo lo que había pagado desde que regresé a casa. Y lo firmó, queremos arreglar las cosas. Pero al final agregó, tienes que hablar con Liam. Y ahí fue cuando llegó Alisa. Tocó la puerta una noche. Su presencia fue un plot twist de novela. Era la ex de Liam, y se notaba en su rostro que ya no lo soportaba. Me enteré de lo que pasó, dijo, y necesitas saber algo. Traía una carpeta. Dentro, los papeles del préstamo que Liam había solicitado, usando mi nombre. Falsificó mi firma. Usó mi correo. Incluso mi número de teléfono. El tipo no solo me había tratado como su plan financiero, me había convertido literalmente en su identidad alternativa. ¿Y el motivo? Refinanciar su préstamo anterior para ayudar a Natasha. O sea, su novia influencer, esa que comía mis cereales y se burlaba de mí por pagar mis cuentas. Llamé a mi abogado. Revisamos todo, firmas, registros, IPS, correos falsos. Tenía el caso completo. Podía demandarlo por uso indebido de identidad, falsificación y posiblemente fraude. No era solo un imbécil, era un delincuente. Así que convoqué la última cena. Los senté a todos en la mesa del comedor como en un mal episodio de Succession. Nadie dijo nada al principio. Entonces tiré la carpeta sobre la mesa. Liam falsificó mi firma para conseguir un préstamo, dije. Y si no se va en 10 días ni paga en 30, presento cargos. Silencio. Mi madre se puso pálida. Mi padre abrió la boca y luego la cerró. Liam solo bajó la mirada. Arruinarías mi vida, dijo. No. Tú ya arruinaste tu crédito, le respondí. Yo solo protejo el mío. Esa misma noche, se fue. Como un ladrón, pero sin llevarse nada más que su ego hecho pedazos. Nadie lo detuvo. Nadie lo defendió. Solo se fue. Y entonces, pasó lo que nunca había pasado antes. Mi madre entró en la cocina una mañana y dejó un sobre junto a mi taza. Dentro, una nota escrita a mano. No teníamos idea de cuánto cargaba sobre tus hombros. No te pedimos que nos perdones. Pero ahora lo entendemos. No dije nada. Pero lo guardé. No por cariño, sino por cierre. Días después, otra sorpresa, una carta. De papel real. Era de Alisa. Me ofrecía una vacante en su empresa, en Seattle. Subsidio de vivienda incluido. Sé que estás cansado de limpiar los desastres de los demás, escribió. Pero esto puede ser tu nuevo comienzo. Seattle.
Un lugar donde nadie me conocía. Un lugar donde nadie esperaba que cargara con los errores de todos. Y por primera vez, pensé, tal vez sí. Tal vez es mi turno. Pasaron unas 2 semanas después de que Liam desapareció, pero la casa no volvió a ser la misma. Era como si el silencio hubiese cambiado de tono. Ya no era el silencio incómodo de una familia que no se soporta, era un silencio vacío, artificial, como el que queda después de una explosión. Mis padres intentaron actuar como si todo volviera a la normalidad. Mi madre seguía haciendo café como si eso pudiera arreglar algo. Mi padre hojeaba sus cuentas frente al televisor como si no se estuviera cayendo a pedazos por dentro. Pero yo sabía que nada iba a ser igual. Lo más patético es que caminaban de puntillas alrededor de mí. Como si yo fuera una bomba y no supieran si ya había explotado del todo. Nunca se disculparon. Nunca dijeron te entendemos en voz alta. Pero cada murmullo que escuchaba desde mi habitación, cada susurro en la cocina sobre facturas o comida o arreglos de la casa, era como verlos entrar en pánico porque ya no estaba yo para cubrir el desastre. Y por primera vez, los dejé solos con eso. No porque los odiara, sino porque tenían que sentir lo que era vivir sin alguien que les resolviera todo. Tenían que ver lo que era tener que pensar en algo más que en sus propios caprichos. 3 días antes de que venciera el plazo del desalojo, llegué del trabajo y encontré a mi padre esperándome en el porche. Estaba sentado como un hombre derrotado. Ya no era el tipo autoritario que me decía que vendiera mi coche por el bien de mi hermano. Ahora era solo un señor mayor, con la mirada perdida. Estoy buscando alquiler, me dijo, sin levantar la voz. Me apoyé en la barandilla. Él siguió, la mayoría pide recibos de sueldo, verificación de crédito. Hace mucho que no paso por esto. Y ahí lo sentí. No pena. No rabia. Lo que sentí fue claridad. Lo van a lograr, pensé. Se las van a arreglar. No discutí. No me defendí. No lo abracé. Solo asentí con la cabeza y entré a la casa. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. El día que se fueron, mi madre entró a la cocina, dejó una bandeja de comida tapada con papel aluminio sobre la mesa, y junto a ella, un sobre pequeño. No es mucho, dijo. Pero es algo. Dentro había $480 en efectivo. Supongo que era su manera de decir, te vimos. No los acepté. No los necesitaba. La bandeja se quedó en la nevera 3 semanas. Nunca la abrí. Un día la tiré sin mirar. Pero el gesto, se quedó conmigo. No por ternura, sino como recordatorio de que, quizás por fin, entendían lo que habían hecho. Liam nunca me contactó. Ni una disculpa. Ni una explicación. Nada. Solo apareció en Instagram semanas después, en una especie de coworking, posando con una laptop prestada y una taza de café reciclada. En la descripción puso algo como, transforma tus caídas en saltos. La resiliencia lo es todo. Se volvió coach de resiliencia. Yo me reí. ¿Resiliencia de qué? ¿De no enfrentar consecuencias? La publicación tuvo 8 me gusta. Ni siquiera le di el 9. Pensé que ahí terminaba todo. Que por fin estaba libre. Pero un mes después, recibí un mensaje en Facebook. Era de Kelly, amiga de Alisa, la ex de Liam. Vi tu historia en Reddit. Solo quería que supieras que lo que hiciste ayudó a más personas de lo que imaginas. Muchos tenemos un Liam en nuestras vidas. Necesitábamos ver a alguien ganar. Leí ese mensaje 3 veces. No porque dudara de sus palabras, sino porque por primera vez, alguien me estaba viendo. No como el villano. No como el que arruinó la familia. Me estaban viendo como sobreviviente. 2 semanas después de eso, hice mis maletas. Acepté la oferta en Seattle. Y por primera vez en mi vida, me fui sin miedo. Sin culpa. Sin deberle nada a nadie. Llegué a Seattle con 2 maletas, una mochila y la sensación extraña de estar empezando la vida desde cero, pero esta vez, por decisión propia. No porque alguien más me empujara, no por una crisis, no por una tragedia. Me fui porque quise. Porque pude. La ciudad me recibió con lluvia. Nada nuevo. Pero incluso eso se sentía distinto. Como si hasta el mal tiempo fuera una bendición en comparación a todo lo que había dejado atrás. Empecé a trabajar casi de inmediato. La empresa de Alisa era seria, estable, con buena gente, buenos jefes, horarios decentes y hasta café gratis. La posición tenía subsidio de vivienda, así que pude alquilar un estudio pequeño, pero mío. Con paredes blancas, ventanas grandes, y 0 voces que me recordaran lo que debía hacer por la familia. Y no voy a mentir, los primeros días fueron raros. Me sorprendí abriendo la app del banco varias veces al día, como por reflejo, esperando ver que alguien hubiera vaciado mi cuenta o usado mi tarjeta. Pero nada. Todo estaba intacto. Solo mi dinero. Solo mi nombre. Silencio. Paz. Soledad real, no ese silencio forzado de mi casa anterior. Y con eso vino la claridad.
Me di cuenta de que durante años, ellos no amaron mi versión real. Amaban al Nathan útil. Al que resolvía. Al que nunca decía que no. Al que se callaba, al que decía está bien aunque no lo estuviera. Al cajero automático emocional, al salvavidas familiar, al plan de contingencia. Y cuando dejé de ser eso, me llamaron egoísta. Cruel. Desagradecido. Me hicieron creer que era yo el que había traicionado la familia. Pero sentado ahí, en una cafetería de barrio, con mi portátil abierto, mirando la vida avanzar sin que nadie me pidiera favores ni préstamos ni firmar papeles ilegales, entendí que no era traición. Era supervivencia. Era amor propio. Pagué la casa. La vendí. Invertí una parte. El resto lo guardé. Me compré un auto usado, sin tener que venderlo por nadie más. Decoré mi estudio como quise, sin tener que pedir permiso. Y en uno de los cajones del escritorio, en un marco pequeño, guardé una copia del aviso de desalojo que le di a Liam. No por rencor. Por recordatorio. Recordatorio de que decir no no te convierte en el malo. Que irse no es fracaso. Que poner límites puede salvarte la vida. A veces la gente me pregunta si extraño a mi familia. Las cenas de fin de año, las risas, las fotos. Y la verdad es que no. No extraño a la familia. Extraño la idea de familia. Porque lo que yo tenía era una deuda emocional disfrazada de amor. Era lealtad a cambio de agotamiento. Y eso, no era amor. Hoy, cuando abro la puerta de mi casa, sé que nadie va a estar adentro pidiéndome nada. No hay drama, no hay culpas. Solo yo. Mis reglas. Mi ritmo. Soy libre. Y no pienso volver a ponerle precio a mi paz nunca más.